Yo sé que no es humorista, No. pero es un gran actor. Incluso cuando íbamos mandando los flyers, yo iba recibiendo respuestas. Es uno de los mejores actores tucumanos. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Agenda Feliz Central. de estar acá. Es una casa amiga, Sí. cálida, amorosa. Está bueno, está bien. Los Podaza nos visitan Sí. y nos gustan. Bueno. Nos gusta familia de actores. Ay, no, de músicos. De músicos. Yo soy el único que salí de la línea. Así, Y pero sí, dentro tengo- del arte. Sí, mi viejo era músico, Carlos, mi hermano, es músico. Sí. Tengo dos sobrinos músicos, Ajá. uno batero y otro guitarrero. Sí. Y el actor soy yo y creo que no hay ningún otro por el Se momento. rompió el molde. Se moldeó, sí, sí. Pues yo siempre digo que la herencia la tuve de mi madre, que era una gran histriónica. ¿Ah, sí? Sí, sí, era muy, muy expresiva. Qué bueno. Mi madre. Qué bueno, qué bueno. Y es verdad que soy un actor cómico, ¿no? Hay una diferencia entre el comediante o el Claro. cómico de teatro al humorista, que ¿Y es por otra qué? cosa. Y porque el humorista más juega con el chiste, con la Sí. cosa verbal y Sí. quizás con algo corporal, pero el comediante o el cómico es más corporal, es más... Vos para mí- elegiste esa Y línea. no sé, yo me crié con Chaplin, el gordo y el flaco, qué sé yo, Sandrini, era gente como Sí, que, sí. que uno la mamaba bastante. Pero bueno, Chaplin también me influyó muchísimo. Y después en todo lo que es la parte corporal, el juego, y el teatro llegó así como una consecuencia de todo eso. Vos sos docente también. Yo enseñas enseño teatro. por vocación, porque títulos no tengo, No tenés. pero he estudiado, he leído, he ido a la facultad en algún momento, grande ya, y me dediqué a enseñar primero expresión corporal a chicos, después teatro a niños, después adolescentes y después Adultos. adultos. O sea, ahora los chicos solo con puré de garbanzo al lado, los niños envueltos. Está buenísimo, son tan ricos. Sí, totalmente. Sí, está bueno. La verdad que sí, Está bueno. ¿De hojas de parra o de de...? la que venga, las dos son ricas, o la de repollo, La de repollo. son riquísimas. Son muy ricas. Son otros sí. sabores. Sí. Pero no, A mí- era una metáfora de los niños. Sí, pero ya salimos al tema culinario. Y, Sí, 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 sí. está Que es otra bueno. parte que me agrada mucho. ¿Cocinas? Yo sí, mucho, ¿Qué mucho. más te gusta cocinar? Y mucho ¿Qué aprendí más? de la comida paisana ¿Ah, últimamente, en los últimos 25 años. Así que ¿Qué llevas hago con la mis Marcela? tisticas, mis bollos, Más de la comida separadita. de todo un poco. De todo un poco. Hemos hecho unos pescaditos. También. No me acuerdo cómo se llama. Unos Gefilte, gefilte fish. Exactamente. Qué bueno. Sí, sí. Ayudado por la Marcela, pero bueno, estamos Bueno, ahí bastante Está muy aprendiendo. bueno, pero eso, además, qué bueno que es cocinar, ¿no? Sí, sí, aparte por una cuestión ya de tiempos, Sí. yo estoy jubilado hace unos años Sí. y tengo más tiempo, siempre he tenido tiempo, porque mis horarios eran a Claro. contrapelo del Sí. resto de lo que estudiaban, lo que trabajaban, y entonces me encargaba de la comida. Y me gusta mucho. Y en la pandemia hemos aprendido a hacer muchas cosas. Bueno, yo empecé a cocinar en la pandemia. También debo Sí, decir. sí. Yo tengo una anécdota con mi hijo, era muy chiquitito y un domingo me ve cocinando, debe haber tenido 3 o 4 años, y pegó un grito, me vio en la cocina y dice, papá, la mamá cocina, ¿viste? Y me quedó. Pero en la pandemia empecé a cocinar y la verdad que me gusta hacerlo cuando puedo hacerlo, no me dedico todo el los tiempo. días a esto. Contanos un poquito, vos estuviste en el Teatro Estable de la Provincia. Yo empecé a trabajar prácticamente en las cosas de la vida. Yo empecé con un grupo de teatro que tenía que ver con el teatro oficial. Sí. Era un grupo de investigación que tenía Hugo Gramajo, Sí. el padre de Hugo, el que conocemos, Hugo Gramajo Palavecino, junto con, en ese momento, Hugo Zavala estaba Vicente Tejerina, y anteriormente ellos habían hecho una obra muy llamativa que se llamaba Ceremonia para un negro asesinado, con Cástulo Guerra, la Martina, Marina Bertelli, Ricardo Salim, Mauricio Semmelman y Tejerina mismo, que lo hacían en un sótano del personaje. Jockey Club, Sí. y fue un evento muy importante esa obra, porque era una obra de arrabal, una obra de un grotesco, de un expresivo, qué sé yo, y le fue muy bien con eso, y después desapareció Hugo, y cuando volvió armó el teatro Estudio Tucumán se llamaba, que estaba muy pegado al oficialismo, digamos, y de ahí me enganché con el teatro estable. Empecé Qué bueno. a hacer pequeños personajes, chiquititos, a aprender. Nombraste a gente realmente, bueno, Cástulo Guerra, ese terminó en Vive en Estados Unidos, tenemos contacto. Bueno, No hemos llegado a trabajar juntos, pero por la gente común tenemos un contacto vía... hacía sus prácticas de inglés Ah. cuando nosotros éramos pequeñas, todavía íbamos a la escuela Ajá.
y lo recuerdo, y era muy histriónico, ¿no? Bueno, con Ricardo. Además es una carrera muy importante. Y Mauricio Semelman también, con Marta Costa, bueno, había todo un... La verdad que tuvimos... Era toda una época de teatro, tanto de teatro teatro universitario como de teatro estable, y bueno, estaba nuestro teatro en ese momento, que era el único teatro independiente, también, que tenía toda una ideología y demás. Pero Tucumán es fuerte en teatro. Sí, yo creo que ¿hay público para el teatro? Sí. Porque también hace falta educar a los espectadores y tenemos quienes lo hagan, como en tu caso, y muchos más, ¿no? Lo de pasado, hace 2 o 3 semanas, dedicamos un programa al libro de Sebastián Fernández. Sí. Yo también tuve una participación de datos y cosas ahí que le mandaba. Hicimos ahí. Y te vimos en las fotos. En las fotos de Marazade, seguramente, que era todo, que ahora lo está por hacer el estable nuevamente. Qué bueno. Lo están preparando, creo que estrenan en julio. Qué bueno. Sí, ya están vimos que están en venta las... ¿Sí? Con un muy buen precio. O sea que... accesible. El estable, Bueno, nosotros estamos haciendo una obra en coproducción, Sebastián Fernández, ya que lo has nombrado, y el Ente de Cultura, que es el Elogio de la Risa, que es por eso que ha sido convocado, para dar un poco más de alegría después de todas las noticias de introducción, de gente que hace cosas muy graciosas, sobre todo bueno, eso. Ahora vamos a hablar del elogio. Y estamos haciendo... El estable siempre tuvo un muy buen nivel. Lo que pasa es que, hubo un recambio y ese cambio, genera otro tipo de espectáculos y demás, ¿no? Porque el estable era más bien teatro clásico, teatro de algún tipo, a veces comprometido, a veces no, pero era más bien... de hacer obras más bien clásicas. Pero surgieron muchos grupos independientes, claro, creo, ¿no? Impulsados por cuando se transformó la Dirección Nacional de Teatro, era el Instituto Nacional de Teatro, que ahora está siendo achado más o menos, entre otras cosas, y que generan, como hay un texto que dice, la poesía les duele, y creo que sí, que el teatro es uno de los fenómenos más perseguidos históricamente, y hay una frasecita más después de le duele, ¿no? Que no lo voy a repetir, pero claro, genera el instituto, el Fondo Nacional de las Artes, no me acuerdo cómo se llama la organización de los músicos, Argentores, todos son espacios que quieren ser cercenados porque el teatro duele, son voces que llegan en vivo, el espectáculo en vivo tiene otra, no por nada se han quemado tantos teatros en la historia. Los griegos eran piolas, no hacían techo para que no les queman, claro. Lo armaban ahí. Pero es así. Y el instituto generó, hablando de los teatros, un montón de espacios de teatros independientes que son... Yo siempre he criticado una parte de eso, han hecho muchos teatros independientes, pero no se ha aumentado la cantidad de público en esos teatros independientes. Eran teatros muy chiquitos, para cierto tipo de espectáculos y demás. Y yo creo que al público hay que seducirlo, hay que llevarlo al teatro, porque un público que va al teatro y sale contento, va al teatro de al lado, va al teatro del frente, empieza a hacer una circular. Claro. Y eso se generó en estos últimos 2 o 3 años, que hubo espectáculos notoriamente llamativos, y el público va pero así en manadas, ¿no? ¿Sabes qué? Nosotros tenemos mucho también cuando fuimos adolescentes, estaban muy de moda los café concert, Nancy Perinkowski, la Nacha Guevara, por poner algunos de los ejemplos. ¿Eso se perdió? Acá sí. Acá hubo algunos lugares, algún lugar que calle San Martín, segunda cuadra, la cola de paja se llamaba. Ajá. Mi hermano estuvo en muchos lugares tipo bares donde se hacía. Oscar Quiroga con la Rosita Ávila hacían en el condado, no sé, te acordás, un bar frente a la casa de gobierno del costado, que ahí se hacía mucho teatro, teatro infantil. Mauricio Zimmerman algunas veces hizo algunas cosas con Julio Ferman, me acuerdo de esa época. Y Julio anda por acá, no sé qué hace, pero no está alejado de las tablas. Anda. La cuestión es que había muchos espectáculos en bares que ahora se han derivado con el stand-up, que es lo más parecido, pero no llega a ser. Porque el café concert tenía otra mecánica, había algo de humor sarcástico y había mucho transformismo, había muchas cosas que el stand-up no lo tiene. Y hay grupos de chicos que hacen transformismo, pero hacen más bien obras de teatro en donde hacen personajes travestidos, pero
pero se ha perdido eso del café con sed. Y bueno, Gasalle, toda esa gente. Perciabale, claro, ellos vienen de ahí vienen. Y la verdad que era muy interesante porque además había una comunicación con el público posiblemente más directa que la que se pueda dar hoy, ¿no? Y me parece... Además todo lo que se transmite, ¿no? O sea, si volvemos al teatro. A ver la fuerza que tiene el teatro, que se lo quiere cercenar, que se lo quiere censurar, que se lo quiere cerrar. ¿Y cómo hacemos para...? A ver, una pregunta. ¿Qué transmite el teatro que del otro lado? Y bueno, transmite emociones en vivo, transmite pensamientos, no nos olvidemos de Brecht y todo su teatro político, y transmite ideas, transmite ideología, de alguna manera, valga la palabra en este caso, porque además vos podés contar historias desde muchos lugares, y las historias bien contadas llegan al corazón, a la mente, a repensarnos. Los sentipensantes. Sí, nos hace pensar. Con el corazón. Por supuesto. Yo estoy en 2 espectáculos, en este último que estoy, en el anterior que estuve, y los 2 llegaban a la mente, a la emoción y a la risa, que era el loco y la camisa. Estuve 3 años haciendo eso. Y después con esto, que también hace lo mismo, digamos, nos hace reír y nos hace pensar, en nosotros, que también es otro punto que hay que ver, porque esto que decías vos de la amorosidad de la gente hacia uno mismo y hacia el otro, porque en realidad el otro es uno. Así decía. Vamos un cortecito. Yupanqui. Sí. Mira, ya Pablo nos hace señas, ¿no? Mira, lo decía Yupanqui, lo decía Octavio Paz, lo decía Cristina Fernández. Tanta gente los filósofos budistas también hablan muchos de eso. Hablando, ¿no? De que nos reflejamos en el otro. Somos parte de una gran construcción, somos una celulita que participa en un mundo en donde hay gente que se está atrapada con otras enfermedades. Así es. Ahora sí, Pablo, estamos con vos. Chao. Uy, podríamos haber puesto el micrófono. Y seguíamos contando cosas. Sí. Y estábamos hablando antes de este corte, o sea, ¿qué nos hace pensar cuando estamos en el teatro, en el escenario? ¿Qué pasa con el actor? Yo doy clase, justo di una clase de tarde que hablaba de eso. El actor tiene que... Todo lo que el público ve es porque el actor lo cree. Así de simple. Si uno cree lo que está haciendo, creer artísticamente en algo que creemos, como una fe escénica, decía Stanislavski, y si uno cree que hay un personaje y lo mirás al personaje, el público lo entiende porque lo ve, porque vos lo inventás. Hay unipersonal que hago yo, juego mucho con esos espacios, porque él va a festejar los 80 años de su esposa en un lugar que no se sabe qué es, y a partir de ahí desgrana toda la historia amorosa con su esposa, por qué la conoce, por qué pasa por distintas, y por qué está haciendo lo que está haciendo. Y la verdad que ahí me dice, pero yo la veía, dice la mujer ahí sentada, en un momento dado cuenta una fiesta, que va, y yo la cito, porque yo al margen del efecto, la luz y toda la cosa que es primorosamente hecho, porque mi director es un capo realmente. ¿Tu director es Gastón Marioni, es un chango mucho más joven que yo, que escribe sobre todo por encargo obras de teatro y obras musicales, un especialista en teatro musical. Estrenó ahora, hace 2 sábados, seguirá para mí siendo el Centro Cultural Kirchner. Estrenó ahí una obra que se llama El Porvenir, musical, con la María Rosa Fugazot, entre otros actores, y sabe muchísimo de todo, porque ha sido bailarina, es licenciado en artes plásticas. Él escribe y dirige y enseña. Y su teatro en La Plata, porque él vive en La Plata, se llama Teatro Estudio. Mirá las coincidencias, cuando yo hablaba de dónde empecé a hacer teatro, el Teatro Estudio de Tucumán. Bueno, me decías del actor. El actor tiene que crear o creer en lo que está haciendo. Si el actor cree, el público cree. El teatro se ha modificado, hay muchísimos tipos de teatro. Yo hago un tipo de teatro no sé si introspectivo, sino de la vieja escuela de Stanislavski y otros maestros, en donde uno tiene
que hacer lo que siente el personaje en el momento que lo hace. Las circunstancias dadas que rodean al personaje, y todo eso es como tu mundo, es como el mundo de cada uno de los que está acá. No hace falta que me digan cómo es tu vida, yo la veo. Después me contarás anécdotas, familia, pero uno se está en el escenario y vos entrás y estás contando algo. Toda cosa que pasa en el escenario es un signo. La palabra que uno dice, la imagen que uno transmite, y el actor es todo eso. Y bueno, y en este espectáculo, que solo tiene 3 elementos escenográficos y 3 elementos de utilería, se prueba lo que dice Peter Brook, que el espacio vacío con un actor crea todo el mundo. Y eso es lo que pasa con El elogio de la risa, que es una amorosa obra escrita sobre la vida de uno, sobre la vida, la enfermedad, la sanidad, la salud, la vejez, la fiesta. ¿Y por qué la risa? Y porque el personaje, que es un actor retirado, que en eso no estoy retirado, pero soy un jubilado, cree en la risa porque su esposa, su mujer, le ha pedido en algún momento que no se deje nunca más de reír. Pase lo que pase, jurame que nunca vamos a dejar de reírnos, porque creo que la risa, como el teatro, es sanador. La gente que yo tengo alumnos que van al teatro y que se curan de muchas tristezas fuertes y muy duras, y la risa es parte de eso. La risa hace que uno crea en el mundo de otra manera y no esta especie de porquería que tenemos alrededor. Y alguien decía que si los malos se organizan, tenemos que organizarnos los buenos también. Entonces, el teatro es una manera de organizarse para resistir. Y creo que eso es El elogio de la risa, que es una obra amorosa, tierna, dulce, que te hace pensar, te hace reír, te hace emocionarte y genera esta cosa de creer en el ser humano. Yo digo, escuchándote, ¿no? ¿Por qué no actuamos así en la vida? Y bueno, ¿Por qué nos damos ese permiso cuando te vamos a ver o cuando estamos frente a estos hechos actorales que te invitan a hacerlo? Porque el cambio que uno quiere afuera tiene que empezar por uno. Es la única manera. Es decir, las economías, las políticas ayudan, pero si uno interiormente, todos, no cambiamos, y todo lo que decimos de la boca para afuera tendría que ser así, y estacionemos en el lugar correcto, no estacionemos en el garaje, pidamos permiso, saludemos, seamos atentos, querámonos más a nosotros y a los otros, Claro, porque sí, en sí. definitiva somos el reflejo del otro, y salís a la calle y hay una violencia, una cosa, una bocina. Yo manejo y digo, la vida es esto, y es como uno anda en la calle, y me incluyo, somos así cuando bajamos del auto. Y en ese momento donde estás en el teatro hay un recorte, ¿no?, de la vida. Exacto. Y ese espectador también recorta su vida. Y se mete en ese. Y se en ese mete recuerdo, claro. en eso, ¿no? Artaud decía eso, decía que el teatro es el doble de la vida. Y que decía otra cosa que a mí me encanta mucho, que decía, el actor es un atleta afectivo. No solo es un atleta físico, que Sí, también lo es, sí. sino que tiene que conocer, porque somos el instrumento del actor, somos nosotros. Claro. Entonces tenemos que conocer dónde la tecla azul mueve algún tipo de registro que nos moviliza para ser graciosos, o para ser emocionarnos o todo lo demás. Y creo que las obras bien escritas te dan esa posibilidad. Si vos lees Shakespeare, todos los personajes te dan una hermosa posibilidad de hacer miles de cosas. O sea, Porque, sí, bueno, sí, en algún momento que trabajábamos con Sofi en el Ministerio de Educación, Sofi siempre planteaba de que hay que educar al espectador. ¿Y cómo somos los espectadores tucumanos? mira, son exigentes, por un lado. Yo creo que yo tenía un maestro que me decía, la gente Perdón, no educar, si hay que formar espectadores. Sí, saber Sí. ver tal Sí. cosa. que decía, a la gente la han corrido del teatro haciendo el teatro que hacen ahora. Porque hay un tipo de teatro que hay gente que no le gusta. Si yo voy a ir a ver un desnudo, puede ser bárbaro, pero si tiene un sentido. Claro. Una agresión bárbara, Claro, si tiene un bueno. sentido. O sea, por ahí la sutileza Es enseña mucho más que la cosa, que yo explicarle lo que me pasó a mí y contarlo, y yo y mi pupo y ponerlo arriba del escenario. Puede interesarle a un grupo de gente, qué sé yo, pero no sé si a todos. A menos que lo que te haya pasado sea fantásticamente hermoso, y para eso tenemos miles de ejemplos
qué sé yo, en grandes directores de cine, claro, en grandes, que cuentan muchas cosas de la vida de uno, ¿no? Y de ellos. Y que uno se identifica por supuesto, totalmente. porque de eso se trata. Yo creo que la manera de educar es que se sienta en el teatro y lo que vea se vea reflejado y le dé algo para pensar. Si el actor, si el público entra y sale, me divertí mucho, me reí, ¿qué te quedó? Mirá, sí, son graciosos. Sí, podés ser muy gracioso, pero lo liviano en algún momento se termina. Creo que por ahí hay que darle de todo un poco, ¿no? Uh-huh. En esta última obra que estás haciendo, sigue en escena, ¿no? Seguimos en escena, estamos con las 2 últimas funciones este fin de semana en el Caviglia a las 21 horas, viernes 27 y sábado 28. Creemos que son las últimas 2 funciones. El público está muy, muy, muy agradecido porque la obra es muy, no porque esté yo al margen de eso. Sí. Creo que está una obra bien hecha, bien escrita, bien dirigida, bien actuada y con todo el cotillón que tiene que tener un espectáculo serio, entretenido y no muy caro tampoco, porque tampoco es una locura lo que cobramos, pero creo que siempre uno piensa cuando estamos sin hacer nada, che, ¿qué obra podemos hacer? Escribamos algo. Y lo que uno tiene que hacer en definitiva es buscar textos que te inspiren a vos y que te movilicen a vos. Si te movilizan a vos, algún otro lo van a movilizar. Hay, no sé qué actor, creo que Hugo Arana decía en un videito, que el actor es como un chef que tiene que ir poniendo en su personaje todos los condimentos, pero no para agradar al paladar de la segunda o tercera fila, porque cada uno va a tener una idea. Si va claro, un chico de 20 no es lo mismo que un tipo de 60 o una señora de 70, qué sé yo. Si yo lo que hago me agrada y lo gusto y lo saboreo, es muy posible que a una media del público lleguemos. Bueno, esa media se está dando en el elogio de la risa porque la gente aplaude de pie, se ríe, llora, se emociona y después sale y yo los recibo, los abrazo y les doy algún comentario, una cosa que es muy, muy, muy te llena mucho el alma, ¿no? Ahora, sí, para el espectador, que el actor escuche, ¿no? Y que ese vínculo que se da después de la obra. Uno le quiere decir. Pero es un vínculo que nace en la obra, claro, porque en esta cosa del unipersonal hay algo de stand-up, hay algo pero sin el público no funciona. Cuando yo la ensayaba la obra dura 1 hora, sí, y a veces un poquito más. Yo la ensayaba y a veces la hacía en 40 minutos. Decía, no, estás corriendo, no puede ser. Y el público termina acomodando esos tiempos, claro, que uno cree que no te podés callar. Y el teatro tiene, como en la música, el silencio es tan importante y la respuesta es tan importante. Cuando vos actúas con otro actor, actúas con el otro y el público recibe esa energía de 2. Acá estás solo. Y el único que recibe la energía es el público. Y tus personajes inventados, imaginarios. Yo cuando era chico jugaba mucho todos hemos jugado a los personajes imaginarios. Y esto es muy parecido a eso. Pasás de una cosa a la otra. Yo me acuerdo que salía caminando y me iba por una esquina, sin saber lo que era una derecha y una izquierda, un mutis derecho, me iba hasta la puerta y volví a entrar y era otro personaje y así. Yo cuando era chico jugaba mucho a eso. No sé si está bueno esto, ¿se improvisa? Porque no es una improvisación. Hay veces que sí. Yo te cuento una anécdota del sábado pasado. Estaba ahí una parte donde dice, bueno, yo estaba en la fiesta y entre el público, la risa, los aplausos, la perdí de vista. Y en ese momento que estoy entrando en eso, suena un celular. Que pedimos siempre que que apaguen los celulares. La gente le importa un corcho, los celulares siguen sonando. Hay que matarlo al celular. Tendrían que dejarlo en una puerta, como hacen algunos. Claro, déjenlo ahí, búsquenlo a la salida. No hace falta pedir que apaguen el celular. Bueno, empezó a sonar el celular y yo dije, y bueno, entre las risas, los aplausos, los invitados, los celulares que sonaban. Y podés improvisar. Cuando vos ya estás encima del texto del teatro es muy jodido. Llegás al estreno y decís, me voy a olvidar, me va a pasar esto. Claro. Después te olvidás alguna parte, la zafás, qué sé yo. Claro. Pero llega la 4ª, 5ª función que vos empezás a navegar en aguas conocidas, claro, y podés disfrutar, claro, y te da para hacer esas cosas y bueno, y sale. ¿Disfrutas distinto? Mucho. Las obras a medida que sí, porque cada día encontrás una nueva. A mí me pasó de obras que en la última función dije, era así la escena, era así la tenía que hacer, porque entraba y no te das cuenta, porque un texto teatral vos lo lees una vez, sí, y decís, bueno, es muy difícil para mí leer teatro, me cuesta mucho, pero vos cuando empezás a trabajar en una obra la tenés que leer y estudiar, y cada lectura hay algo nuevo. Así como Stanislavski decía que la primera lectura era muy importante porque te grababa todas las imágenes, yo creo que
hasta la última lectura, hasta 1 hora, que la tengo que reestudiar todos los días. Claro. Mañana paso la letra entera mientras manejo, que yo, Claro. y aprendes algo nuevo porque hay algo nuevo que descubrís. Y hay otra cosa que es muy importante, que dicen que la maestra Streep, la Meryl Streep, dice que con cada palabra que ella dice tiene 6 o 7 imágenes. Yo no llevo a tanto, pero con cada palabra que uno dice tiene una imagen, y puedes llevar a esa imagen a la manera que la decía la palabra. Yo puedo decir, me fui temprano a la mañana, y puedo decir, me fui temprano a la mañana, y es otra cosa, y puedo decir de 5 o 10 formas distintas. Y como decir, veo pajaritos. Claro, pero con la misma palabra, decir, Claro. y le pones cosas. Bueno, eso es muy importante que el actor aprenda, ¿no? Sobre todo los chicos que están... Los docentes Sí. deberíamos ser un poquito de actores, ¿no? Hay mucho de actuación. Sí, somos. Somos, yo, ¿no? yo soy docente. Sí. Pero el docente es una puesta en escena En ese de permanente. comienzo a fin, con un público que se renueva cada hora. Pero deberíamos estudiar un poquito de teatro. Sí, supongo que sí. Actuarla más, decís Actuarla vos. más. Pero Porque tiene que ver con el sentirlo también, con lo que transmitís. pasa que la docencia en sí, o la haces con pasión, como todas las cosas en la vida, o no la haces. No la hagas. Pero en realidad el problema es que hay mucha docencia que se hace por necesidad, como muchas Otras profesiones, ¿no? Tal cual. Sí. Yo he tenido la suerte de hacer lo que a mí me gustó siempre. He trabajado en trabajos normales y demás, pero Normal. sí. ¿De qué trabajás vos? Yo hago teatro, ¿y de qué trabajás? Era la pregunta obligada sí, cuando claro. éramos chicos, digamos, ahora Claro. es un poco mejor. ¿De qué vivís? Actor en Tucumán, actor, déjame de joder. Músico, Claro, claro, sí. las artes Claro. siempre eran ¿Y tu una docencia es cuestión. dentro de la universidad o, No, o no, particular? no. Alguna vez trabajé en un colegio, en una escuela provincial de arte, la Escuela de Educación por el Arte en algún momento. Y después me dediqué a la municipalidad, entré a trabajar con chicos en la Estás municipalidad de ahora con Yerbabuena. adultos, ¿no? Y trabajo ahí como un taller libre, digamos, Sí. un taller extra. Ya no estoy en la municipalidad, y trabajo ahí los martes y jueves a la siesta, ¿A junto con los dónde? muchachos, Casa de la Cultura, Bien. Las Higueritas Ah, 1850, Yerbabuena. Bien. Yerbabuena. Estamos ahí. Los que tengamos ganas de aprender Se teatro. van a las 2 de la 3, no, Bien. 4 de la tarde, me golpean la Vamos. puerta y vamos. Bueno, Vamos. nieve, Dale. ¿quién te dice? ¿Quién te dice? No, Hacemos no, una no. puesta en Mira, escena. Ahí encuentro talentos, Divino. vocaciones, gente que en su puta vida ha hecho algo y sube al escenario y parece que ha estado todo el tiempo arriba del escenario. Es Es uno de bárbaro. mis Deudas. proyectos cuando sea grande, Muy bien. cuando sea más vieja. Silvia, vos tenés que volver algún día. Me encantaría, me No. encantaría Yo hacer jamás he teatro. trabajado. Desde que empecé a hacer teatro, nunca he trabajado. Por eso debe ser que parezco más joven. Debe No lo ser, soy. debe ser, así es. ¿Cómo no he trabajado? Y porque he hecho lo que me gustó. Y siempre. eso, bueno, es un Por eso, trabajo. pero no es trabajo. No, Voy a no, hacer no. Pero trabajo. qué bueno que te paguen haciendo lo que te gusta Claro. hacer. Si a mí me En pagan Hollywood por lo pagan que mucho hago, mejor, es pero un bueno, uno trabajo. decidió Seguro. quedarse acá. Bueno, ¿quién te Seguro, dice ahora que pero- a veces tenemos vuelos directos? ¿Qué te ¿Quién pasa? sabe? La palabra trabajo no siempre está asociada A lo placentero. Al displacer. Al displacer, Claro. claro. Muchas veces es placentero. Bueno, Hasta es placentero. Nosotros tenemos la posibilidad también de trabajar en lo que nos gusta. Claro, y sí. Y Claro, es una sí, sí, maravilla, ¿no? claro. Sí, Es cierto. amamos lo que hacemos. Y hay muchas profesiones que tienen mucho de espectáculo también. Sí, El psicólogo, por ejemplo, el Sí. abogado. sí, sí. Los médicos a veces también A veces tienen lo suyo. también, sí, Sí, hay la Los justicia. curas, claro. La justicia tiene mucho de... Bueno, los curas Juicio. es una ceremonia. Claro, Claro. Es un teatro, en realidad es una gran puesta en escena. Totalmente. Sí. así es. Una vez fuimos con uno de mis hijos más grandes, chiquitito, y estábamos ¿y cuándo salen los payasos, papi? Ay, Un telón, qué sé yo. Pero ¿cuándo salen los Claro, payasos? claro, ¿Cuántos claro, salen? claro. una maravilla. Ricardo, Eso querido, puede- muchísimas No, gracias. gracias a usted. Que sigas en esto, porque la verdad que lo haces muy bien. Este viernes A las 21 horas, Teatro Orestes Caviglia. viernes y sábado. Sí, San Martín 251, El Elogio de la Risa, una coproducción de Fundae, que es Sebastián Fernández, Juan Lobuso y Jorge Barnichea, Ajá. y el Ente de Cultura, que está mi amigo Andrés ahí, Ajá. y el compañero Salazar. Muy bien. Así que ya saben, ¿no? culturadetucumán.entradanet.com. Ah, muy bien. No, ¿No? Fundae Ah. es www.fundaetucumán.com. Bien.
.org.ar. Bien. Ahí está. Ahí. O si no, en la boletería podés comprar, Bien. que hay descuento para jubilados y estudiantes. Ah, muy bien. Sí. Bastante considerable el, Muy bien. El descuento, sí, para estudiantes, sí. Este viernes y el sábado, Ricardo los espera en la Orestes Cabildo. La Además última que- función. son las últimas. Son las últimas. Creemos. Juguemos a que son las últimas. Así que vayan porque hace bien, es placentero, es el tiempo de uno y todo lo que podemos agregar. Ricardo, muchísimas Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y Gracias. éxitos en todo esto que está Y en las que que estás vendrán. haciendo. Las y que las vendrán, ¿no? Esta y- creo que va a durar un poco, me parece. La quiero hacer durar. Porque Bueno, es muy linda. qué bueno. Buenísimo, Disfruto mucho. porque Ojalá. yo no voy a estar este fin de semana, Ah. pero el otro sí podemos ir. Así que la hagamos. Buenísimo. Ojalá que hagamos otra Está función. buenísimo. Y bueno, nos tenemos que ir. Pablo ya nos hace señas, ya está Ya la gente, llegaron. el equipo del otro programa. ¿Dónde nos ven? A nosotros nos encuentran, a ustedes, perdón, en A arroba nosotros. central.tucumán en Instagram. Y ya saben, viernes y sábado 21 horas en el Teatro Orestes Caviglia, El Elogio de la Risa. Próximo martes nos volvemos a encontrar. Así es, ¿Cómo no? y con otras voces tucumanas y otras voces que queremos que se escuchen.